Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a adentrarnos en un caso que conmocionó a Canadá en 2008, Mm, el asesinato de Tim McLean en un autobús Greyhound. madre mía. Prepárense, porque los detalles son estremecedores y las implicaciones legales y éticas dan mucho que pensar. Tenemos un artículo de Wikipedia que nos guiará a través de los hechos, la víctima y el perpetrador. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana Sin duda. y la delgada línea que separa la normalidad de la tragedia. Empecemos por el principio. Imaginen la escena: un autobús Greyhound, recorriendo la autopista transcanadiense, pasajeros dormitando, leyendo, pasando el tiempo. Sí. Entre ellos Tim McLean, un joven que volvía a casa después de trabajar en una feria, Ajá. y Vince Lin, un hombre de origen chino que a simple vista no parecía representar ninguna amenaza. De hecho, al principio no hubo ninguna interacción significativa entre ellos. Lynn incluso se cambió de asiento después de una parada, eligiendo uno junto a McLean, que ya estaba dormido. Y ahí es donde la historia da un giro brutal, sin previo aviso. Lee ataca a McLean con un cuchillo de caza, asestándole múltiples puñaladas en el cuello y el pecho. Dios mío. El pánico se apodera del autobús, la gente grita, intenta huir. El conductor, con una valentía increíble, logra detener el autobús y la mayoría de los pasajeros escapan. Sí, Pero Lee bloquea el paso. claro. Algunos intentan ayudar a McLean, pero Lee los amenaza con el cuchillo. La situación era realmente caótica y aterradora. Sí. Y mientras la policía se dirigía al lugar, Lee no solo decapitó a McLean, sino que también mostró su cabeza a los que estaban fuera del autobús, empezando a consumir partes del cuerpo de la víctima. Imagínense el horror de los testigos, el trauma que vivieron. Es un detalle que te hiela la sangre, sin duda. Totalmente. Y mientras la policía negociaba con Lito, él repetía una frase escalofriante: tengo que quedarme en el autobús para siempre. Madre mía. En retrospectiva, esta frase podría interpretarse como un indicio de su estado mental en ese momento. Claro, y es que en este caso, el estado mental de Lee juega un papel crucial. Pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría que habláramos de Tim McLean. ¿Quién era este joven cuya vida fue truncada de forma tan brutal? Tim McLean era un chico normal, Sí. un trabajador que soñaba con formar una familia. De hecho, su hijo nació pocos meses después de su muerte, añadiendo otra capa de tragedia a esta historia. Es desgarrador. Y mientras la familia de McLean se enfrentaba a esta pérdida irreparable, las autoridades intentaban comprender quién era Vince Lee y qué lo había llevado a cometer semejante acto. ¿Qué sabemos de su vida antes del incidente? Lin era un inmigrante chino nacionalizado canadiense, tenía estudios universitarios, una historia laboral aparentemente normal, esposa. Sí. Nada hacía presagiar lo que iba a suceder. Sin embargo, justo antes de subirse al autobús, vendió su portátil a un precio irrisorio. Eso sí que es un detalle extraño. Podría ser un indicio de que algo no iba bien. Un signo de un posible desequilibrio mental. Es una posibilidad. Y es que durante el juicio, el psiquiatra de Liz declaró que me va un tiempo escuchando voces, creyendo que Dios le hablaba y le ordenaba matar a McLean, a quien vería como un demonio para salvarse a sí mismo. Increíble. ¿Y cómo reaccionó el tribunal ante esta defensa? Se le consideró culpable del asesinato. Lee se declaró no culpable por razón de trastorno mental, y el juez, basándose en las pruebas psiquiátricas, aceptó la declaración. O sea que... En lugar de ir a prisión, Lee fue internado en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Este veredicto, como puedes imaginar, generó una gran polémica en Canadá. Claro, es una decisión difícil de digerir. Por un lado, la brutalidad del crimen. Clama justicia. Por otro, se reconoce la influencia de una enfermedad mental que puede llevar a actos terribles. Y aquí es donde entran en juego las preguntas difíciles. ¿Cómo proteger a la sociedad de individuos que representan un peligro? Sí. Y al mismo tiempo, ¿cómo garantizar los derechos de las personas con enfermedades mentales? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre la seguridad pública y la compasión? Un dilema moral de gran calado. Y mientras la sociedad canadiense se debatía entre estas preguntas, Lily comenzaba su tratamiento en el centro psiquiátrico. ¿Qué sabemos de su evolución dentro del sistema? Bueno, esa es una parte del caso que resulta especialmente fascinante y también la más controvertida. Lee comenzó a recibir tratamiento y con el tiempo su estado fue mejorando. Ajá. Primero le permitieron paseos supervisados por los terrenos del centro, luego visitas a la ciudad. En serio. ¿Le permitieron salir a la calle después de lo que hizo? Y sí, los médicos consideraban que Lee bajo medicación y supervisión no representaba un peligro, incluso le permitieron salir sin supervisión más adelante. De hecho, Lee se cambió legalmente el nombre a Will Baker. Madre mía. Y en 2017, la Junta de Revisión decidió otorgarle la libertad absoluta. Libertad absoluta, sin ningún tipo de restricción ni supervisión. Increíble, me imagino, la indignación de la familia de McLean al enterarse de esto. Por supuesto, la familia de McLean se opuso firmemente a la liberación de Lee y luchó para que se cambiara la ley.
Para que en casos como este, la seguridad pública se priorizara sobre la rehabilitación del criminal, Ya veo. su lucha, aunque no logró la justicia que buscaban, sí que puso en el centro del debate público la necesidad de revisar la legislación en torno a la responsabilidad penal en casos de enfermedad mental. Un caso que sin duda ha marcado un antes y un después en el sistema judicial canadiense. Y ahora con todos estos elementos sobre la mesa, creo que es el momento de hacer un pequeño descanso. Volvamos en un momento para analizar en detalle el impacto de este caso en la sociedad y las leyes canadienses. Retomemos nuestra inmersión en este complejo caso. Decíamos que la liberación de Vince Lee, ahora Will Baker, causó gran controversia en Canadá. Es comprensible después de un acto tan atroz, la idea de que el perpetrador pueda reintegrarse a la sociedad genera una mezcla de miedo e indignación y por supuesto un profundo debate sobre cómo equilibrar la justicia con la salud mental. Exacto. Y este caso puso de manifiesto las limitaciones de la ley canadiense en ese momento, la defensa de no responsable penalmente por razón de trastorno mental, aunque válida en este caso según las evaluaciones psiquiátricas, no satisfizo a una parte de la sociedad que clamaba por un castigo más severo. ¿Puedes explicarnos un poco mejor cómo funciona esta defensa? Porque imagino que para muchos de nuestros oyentes, la idea de que alguien que comete un acto tan brutal pueda ser declarado no responsable penalmente puede resultar difícil de comprender. Claro, en Canadá esta defensa se aplica cuando se determina que el acusado debido a un trastorno mental no era capaz de comprender la naturaleza de sus actos o de distinguir entre el bien y el mal en el momento del delito. En el caso de Linua, los expertos determinaron que padecía esquizofrenia paranoide y que durante el ataque a McLean estaba experimentando una psicosis aguda. Esquizofrenia paranoide, para quienes no estén familiarizados con este término, ¿podrías darnos una breve explicación? Por supuesto, la esquizofrenia paranoide es un trastorno mental grave que se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones especialmente auditivas. En el caso de Lee, él creía estar recibiendo órdenes de Dios para matar a McLean, a quien percibía como un demonio. O sea que en su realidad distorsionada por la enfermedad, Lynn creía estar actuando en defensa propia, salvando su propia vida al eliminar una amenaza. Exactamente, y aunque esto no justifica de ninguna manera sus acciones y que ayuda a comprender el contexto en el que se produjo el ataque, la esquizofrenia paranoide cuando no está tratada puede llevar a las personas a actuar de forma impredecible y violenta sin ser conscientes de las consecuencias de sus actos. Es un recordatorio de la complejidad de la mente humana, de cómo una enfermedad puede llevar a alguien a cometer actos que en un estado mental sano jamás consideraría. Sin duda, y este caso al poner el foco en la esquizofrenia también puso en evidencia la necesidad de mejorar la atención a la salud mental en Canadá. Mucha gente se preguntaba cómo era posible que alguien con una enfermedad tan grave no hubiera sido diagnosticado y tratado antes de llegar a este punto. ¿Y la familia de Tim McLean cómo reaccionó ante la declaración de no responsabilidad penal de Lee? Imagino que la impotencia y la rabia debieron ser inmensas. Por supuesto, la familia McLean no solo tuvo que lidiar con la pérdida devastadora de Tim, sino también con la frustración de ver que su asesino no recibió un castigo acorde a la gravedad del crimen. Iniciaron una demanda contra Greyhound, el gobierno canadiense, y el propio Lee buscando algún tipo de justicia para Tim. ¿Y en qué quedó esa demanda? Aunque no lograron obtener una compensación económica, su lucha sirvió para poner en el centro del debate público la necesidad de reformar la legislación en torno a la responsabilidad penal en casos de enfermedad mental. Su historia, el dolor de su pérdida, se convirtió en un catalizador para el cambio. Es admirable cómo, en medio del dolor más profundo, la familia de McLean encontró la fuerza para luchar por un cambio positivo para que la muerte de Tim no fuera en vano.